Bienvenidos al tercer episodio de Psicología sin filtro. Yo soy María Ángel. Y yo soy Ada. Y hoy vamos a hablar sobre la exigencia. La línea fina entre la exigencia y lo que es la hiperexigencia. La exigencia es necesaria realmente para la construcción de proyectos a mediano, ya sea a corto, mediano o a largo plazo. ¿Sabes? Porque si tú no te exiges ciertas cosas por cumplir, te dejas llevar y puedes caer en lo que es la procrastinación. Sí, es ¿sabes? como ese establecimiento de metas que te motivan a cumplirlas, pues, o sea, esa exigencia de sí, yo voy a hacer cualquier planteamiento de un objetivo y trabajar para eso, pero eso conlleva como un sacrificio, digamos. Efectivamente, o sea, cierto sacrificio, levantarme temprano, comenzar a comer mejor, estudiar un poco más, hacerme el hábito de leer más, por ejemplo. Sí, va muy que de la mano con los hábitos. La exigencia yo no lo considero como algo malo. Yo considero, por el contrario, que la exigencia es algo bastante bueno. Sí, claro, eso si te uno lo forma. aborda de la manera correcta. Existe una línea bastante fina entre lo que es la exigencia y tener la hiperexigencia, que ya cuando nos volvemos hiperexigentes con nosotros mismos, ya ahí se vuelve la dinámica un poco más tóxica o dañina, ¿sabes? Compleja, claro. Un poco más compleja. Nada más por el simple hecho de que cuando hablamos de una hiperexigencia es cuando tenemos expectativas, por ejemplo, tan altas que se vuelven inalcanzables. Sí. Se vuelven muy poco realistas. Sí. Y esto lleva, bueno, a todo el malestar emocional que uno en ocasiones puede percibir. Sí. ¿Sabes? Sí. Allí entra también lo que mencionamos del autosaboteo. El autosaboteo. De que a veces las expectativas son tan altas que tal vez al no cumplir con ciertas exigencias o ciertos parámetros, digamos, que puedas establecer para cumplir tus objetivos, te nublas, te cierras y empieza el autosaboteo. ¿Cómo identificas que te estás autosaboteando? Cónchale, es una pregunta bastante interesante y bastante compleja. Porque ¿cómo identificas que te estás autosaboteando si eso es algo, de cierto modo, que uno hace inconsciente? O sea, el autosaboteo es inconsciente, es algo que hasta que tú no caes en cuenta, y para caer en cuenta se requiere un nivel de conciencia un poco elevado, se requiere un nivel de madurez un poco... Sí, y tal vez también es sentarse a ver simplemente por qué no te está funcionando algo, porque Claro. realmente cuando ya tú estableces un objetivo y no se está dando como tú lo planificaste, entonces ya puedes sentarte a evaluar qué no me funciona, qué entonces estoy haciendo mal o qué puedo hacer diferente, qué puedo cambiar. Y Bueno, realmente en ese proceso te puedes dar cuenta si te estás autosaboteando. Yo en parte, la manera en la que yo me doy cuenta que me autosaboteo, en ocasiones siempre es por otra persona. Esa persona que me dice a mí, que sí me ha pasado, tengo unos amigos muy, muy cercanos que sí me han dicho, esta situación la estás autosaboteando, ¿por qué estás haciendo eso? Y ahí es donde yo caigo en cuenta que yo estoy autosaboteando la situación. Sí. Entonces comienzo a decir, bueno, ¿por qué me estoy autosaboteando? Me estoy autosaboteando porque tengo estos pensamientos recurrentes que son negativos. Siempre es así como, cónchale, logré tal cosa, pero ¿por qué no hice tal cosa? También va ¿Sabes? muy de la mano de las experiencias previas, de los fracasos previos sobre todo, que tal vez inconscientemente tomamos del pasado esas experiencias. Sí, es un mecanismo de defensa que uno necesariamente desarrolla para evitar ser lastimado o para que no vuelvas a sentir eso que sentiste en el pasado, que efectivamente te hirió, te lastimó y te llevó a de cierto modo como que cambiarte el chip y decir, bueno, si yo no vuelvo a hacer esto, no voy a sentir dolor. Pero es que realmente las cosas no funcionan así. ¿Sabes? Las cosas no funcionan de, bueno, si yo no lo hago, no siento dolor. El sufrimiento siempre va a existir. Y es necesario para el crecimiento. Yo sí lo veo. Porque cada vez que tú estás sometido a una situación negativa, porque calificar algo como negativo es algo como... Pero que te genera malestar, que te genera cierta incomodidad, le estás dando pie a tener la oportunidad de hacer las cosas distintas, a aprender algo nuevo, a conocer algo distinto.
que necesariamente la incomodidad tiene que existir. Sí, es salir de la zona de confort. Salir de la Entonces, zona de confort. el sufrimiento y el malestar emocional se da también porque sales de tu zona de confort. Yo ¿sabes? sí creo que es necesario. Sí, Es necesario para el pasar por crecimiento. etapas duras de nuestra vida para que uno en un futuro tenga las herramientas para lidiar con una determinada situación. Porque el hecho de que lo hayas pasado, que hayas vivido esa situación en un pasado no significa que en un futuro no la vuelvas a vivir. Lo que es tener las herramientas para que en esta situación, si se te vuelve a presentar, tengas la manera de lidiarlo de la manera más asertiva posible. Pero tienes que ser consciente de las herramientas también. O sea, y buscarlas, saber pedir ayuda. Pedir ayuda es muy importante. Sí. Pedir ayuda porque también se puede presentar que el hecho de vivir situaciones difíciles no significa que tengas las herramientas para enfrentarlo en un futuro. Entonces, sí puedes vivir situaciones difíciles que te pueden hacer madurar, que tal vez pueden formar otra parte de tu personalidad o te pueden hacer cambiar ciertos aspectos de tu vida para actuar diferente en el futuro, pero no necesariamente vas a tener las herramientas para enfrentar una situación. Al contrario, de hecho puedes autosabotearte. Tuvimos fallos técnicos. Entonces vamos a continuar. Entonces, Mari, lo que me estaba diciendo es que el hecho de que tú hayas vivido una experiencia previa un poco desagradable, por decirlo así, que genera no malestar significa emocional. que cuando uno vuelva a vivir una situación similar, porque no va a ser igual, nunca va a ser igual, no necesariamente tienes esas herramientas, ¿cierto? Ok, correcto. Creo que en parte, bueno, no creo, estoy segura que tienes razón por esa parte, porque es eso cuando uno, eso que dicen que cuando uno no trabaja los traumas del pasado, el trauma vuelve. Pero el trauma, el trauma no necesariamente es una persona, puede ser distintas situaciones a las que uno pasa en el transcurso de la vida, pueden ser situaciones, pueden ser personas, acontecimientos que efectivamente a uno le afectan, que uno dice, no, bueno, listo. Sí, lo que pasa es que realmente los hechos están relacionados con personas, sí, pero no... O no necesariamente. No necesariamente con una persona, porque bueno, poniendo un simple ejemplo, resulta que yo agarro y me pongo a ver una película que yo digo, bueno, la voy a ver y resulta que la película me genera un malestar tan desagradable que yo digo, bueno, más nunca vuelvo a ver la película. Y esa es la solución, más nunca volver a ver la película. En vez de indagar, solamente ¿por qué me afectó la película? ¿Qué tuvo esa película con la que yo me sentí identificado para que me afectara de la manera en la que me afectó? Y es trabajar como en eso. Entonces la próxima vez que yo voy a ver la película, resulta que digo, sí es verdad que esta película a mí me genera malestar. Y no necesariamente fue una persona, fue algo, una situación determinada con la que yo me sentí identificada, ¿sabes? Que me generó malestar. Entonces es trabajar en el hecho de conseguir las herramientas. Sí, pero también es preguntarte por qué. Sí, ¿por qué? Porque me genera malestar, exacto. Que me generó este malestar. Tal vez inclusive guarda relación con una situación de tu vida, exactamente. O también puede estar relacionado con ansiedad, con estrés o una emoción que puedas tener en ese momento, claro, que te lo pueda desatar. Creo que la mejor manera de trabajar una determinada situación, por no llamarlo trauma, es haciéndole frente. Y a veces eso es lo que nos genera miedo, someternos otra vez a esta situación, otra vez al sufrimiento. No, es que esta vez va a ser distinto. ¿Y por qué va a ser distinto? Porque lo voy a hacer de una manera distinta. Voy a tener la conciencia de decir, ok, en un pasado lo hice de esta manera, esta vez me voy a ir por este camino a ver qué resulta. Y si no resulta, también está bien. Voy a ir por este camino para probar a ver si me genera malestar o si me genera bienestar, ir buscando lo que nos hace sentir bien, ¿sabes? Exacto. De manera que no autosabotearnos, sino poner de frente la situación y decir, ok, esta es la situación que tengo. Sí, y hay que tener mucho coraje y voluntad, porque la voluntad te lleva lejos. O sea, el hecho de querer hacerlo es lo que hace la diferencia realmente. Capaz uno siente que no puede, porque eso también ocurre. Yo puedo sentir que yo no estoy en la capacidad, porque me pasó una vez. Yo me acuerdo que hubo una etapa muy fuerte en mi vida en donde justamente yo conversaba con mi mamá, porque mi mamá me decía, Ada, tienes que ir a un psicólogo.
no hay de otra, ve a un psicólogo. Y mi respuesta era, no puedo. No puedo porque no estoy en la capacidad en este momento de lidiar con todo lo que yo sé que está allí, con todo lo que yo sé que tengo que trabajar. No lo quiero enfrentar. Pero en este momento no es momento de enfrentarla porque efectivamente no estaba como en la disposición. No podía, sencillamente me generaba más malestar pensar en todo el hecho de que tenía que ir a simplemente decir, bueno, voy a ir. Entonces sí, es como tener voluntad. Sí, porque ya después, realmente no es simplemente decir voy a ir. Simplemente decir voy a ir. Tú sabes todo lo que tú... Porque uno sabe que hay ahí. O uno tiene idea, por lo menos. Uno sabe algunas cosas de lo que hay ahí. Y realmente sí hay que tener mucha voluntad y coraje para poder enfrentar eso. No es tener una herida gigante y ponerle una curita así y encima. Respetar como el tiempo de uno. Y yo ¿sabes? volteo y no veo. No juzgarnos tanto por el hecho de no sentirme en este momento bien. No sentirme bien. Está bien no sentirse bien. O sea, yo he aprendido a entender que en ocasiones está bien que yo me sienta triste, que me sienta desorientada, que me sienta un poco, que me sienta 10 pasos más atrás que lo que probablemente puedo observar en otros compañeros, por ejemplo. Lo importante es no quedarnos allí, sino... No estancarse. No estancarse, sino, ok, bueno, me siento así, validar lo que sentimos, porque eso es completamente válido, porque ya cuando uno no valida lo que uno siente, termina siendo peor, claro. ¿sabes? Porque terminas peleando contigo mismo. ¿Por qué te sientes así? Tú no te puedes sentir así, no debes sentirte así, ¿por qué no? ¿Sabes? Sí, entonces uno entra como, me ha pasado. Como en ese dilema de puedo, no puedo, debo, no debo. Entonces sí. Y eso va también de la mano de lo que hablamos al principio de la autoexigencia. Y de la hiperexigencia, porque entonces es yo me siento así por determinada situación y yo no tengo por qué sentirme así porque yo me tengo que sentir bien porque yo tengo cosas que hacer y no me quiero sentir así. Sí. Y tengo que cumplir mis objetivos, tengo que trabajar en ciertos propósitos que tengo en el momento, pero no es que me siento mal. Claro, pero es que ejemplificando cómo se puede ver la exigencia y cómo se puede ver la hiperexigencia. Uno como exigencia, por ejemplo, puede ser el hecho de mi objetivo es comprarme un teléfono. Ok, ¿qué harías tú para comprarte un teléfono, para conseguir el dinero? Trabajar en conseguir el dinero, ¿sabes? Es decir, bueno, este mes no voy a gastar tanto, sino que voy a gastar tanto ahorrar, y voy por ejemplo. a guardar tanto, guardo un 30% y el otro lo... Pero el transcurso de ahorrar también es complicado, claro, pero es el hecho eso es ser exigente. Que yo diga, bueno, tomando en cuenta la responsabilidad de que esto es lo que yo quiero hacer, sí, voy a hacer esto, esto y esto. Que es una hiperexigencia, cuando eso se vuelve inalcanzable. ¿Sabes? Cuando yo digo, bueno, en una semana yo me quiero comprar un teléfono y tú no percibes el dinero en una semana para comprarte un teléfono. Entonces, ¿qué te va a generar eso? Cuando llegue el fin de semana, tú no vas a disponer del dinero para comprar el teléfono. Y eso es lo que a ti te va a generar frustración. Eso es hiperexigencia, como un ejemplo, ¿sabes? Claro, eso a lo largo de la vida se muestra en muchas ocasiones donde uno de cierto modo entras en ese soy exigente, soy hiperexigente, pero es como manejarlo. Resumiendo, ya entendemos lo que es la hiperexigencia y sabemos que es cierta perfección inalcanzable, ¿sabes? Son unas expectativas excesivamente altas que nos llevan a tener conductas de autosaboteo. Como por ejemplo, cuando se genera ese malestar, esa frustración, realmente pasa, por ejemplo, cuando uno sale de la universidad. Ahora, ¿dónde consigo trabajo? ¿Qué hago? No tengo experiencia. No soy suficiente. No tengo experiencia. El hecho de que me rechacen en un trabajo significa que yo valgo menos, que no valgo lo suficiente, no significa que uno vale menos. ¿Sabes? Hay que ir buscando la oportunidad, construyendo la oportunidad de manera profesional, así como individual, para que a mí no me genere malestar, que si a mí me dicen que no. Bueno, eso es tema para otro episodio también, porque ahí va mucho la autoexigencia, la hiperexigencia, va mucho el tema de una presión social donde tienes que trabajar, pero no tengo experiencia y en el trabajo me piden experiencia. Sí. Bueno, eso era justamente lo que nos pasaba. Cuando uno busca 5 años de experiencia y nosotros nos graduamos hace un año. Entonces es irónico, es complicado, pero es difícil. Bueno, hasta la próxima, nos vemos.